En México, el mundo del crimen a veces parece un laberinto legal, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a descifrarlo. Vamos a ver cómo la ley distingue entre alguien que vende en la calle y un gran capo, qué es lo que convierte a un grupo en crimen organizado, y cómo todo esto se conecta a una red de poder y violencia que es, bueno, mucho más grande de lo que parece a simple vista. A ver, arranquemos con esta pregunta, que parece simple pero no lo es para nada. Ante la ley, ¿es igual vender una dosis en una esquina que mover un tráiler lleno de mercancía por todo el país? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Y justo en los detalles que marcan esa diferencia, ahí está la clave de toda la estrategia judicial contra el narcotráfico. Ok, ¿y cuál es la ruta que vamos a seguir? Miren, primero vamos a lo básico, los delitos de drogas. De ahí daremos el salto a lo que es ya el crimen organizado. Luego vamos a analizar esta batalla legal que se da en dos frentes, el federal y el estatal. Desenredaremos esa red de crímenes que están todos conectados y al final vamos a entender por qué cada palabra en la ley importa tanto. Muy bien, empecemos por los cimientos de la pirámide. Antes de poder hablar de cárteles, de estructuras complejas, tenemos que entender el delito fundamental, la pieza de la que parte todo, los crímenes contra la salud, específicamente los que tienen que ver con narcóticos. A ver, lo primerito que hace la ley es poner las cosas en una balanza. Por un lado, tienes el narcomenudeo, ¿no? La venta a pequeña escala. Y por el otro, el tráfico masivo. Pero ojo, no solo se trata de la cantidad. La ley se fija mucho en la intención. ¿La droga era para transportarla o para producirla en un laboratorio? ¿O era para venderla directamente al consumidor? Cada una de esas acciones tiene un peso legal completamente diferente. Y aquí es donde la ley federal se pone muy seria. El artículo 194 le apunta directo al corazón del negocio: producir, transportar, traficar. Y fíjense en la pena, de 10 a 25 años de prisión. Esto ya no es un juego, aquí ya estamos hablando de las grandes ligas del narcotráfico. Miren, aquí es donde la ley se vuelve casi matemática, es súper precisa. Para alguien sin antecedentes, lo que se conoce como primo delincuente, la posesión se mide con una exactitud de farmacia. Vean los números, apenas 150 miligramos de fentanilo o 5 gramos de cocaína. Esas cantidades tan pequeñas son las que trazan la línea entre ser considerado un consumidor o ya un traficante ante la ley. Listo. Ya que entendimos la base, subamos el siguiente escalón. ¿Qué pasa cuando estos delitos dejan de ser actos aislados y se vuelven parte de toda una estructura? Bueno, aquí es donde damos el brinco al concepto de crimen organizado. Y esta pregunta es clave, ¿eh? Porque no cualquier banda de criminales es, legalmente, delincuencia organizada. La ley tiene una definición súper estricta para este término, y que te acusen de eso es un agravante muy serio. Aquí la tienen, la definición legal. Piénselo como una receta con 3 ingredientes clave. Primero, necesitas 3 o más personas. Segundo, que se junten con el propósito de cometer delitos graves. Y tercero, y esto es lo más importante, que lo hagan de forma permanente o reiterada. O sea, no es un grupo que se junta una vez y ya. No. Esto es una verdadera empresa criminal. Y para que esto no se quede en pura teoría, veámoslo con un caso práctico, basado en expedientes reales. Tenemos un grupo con miembros bien identificados, como el Chapo, el Gringo, la Güera, que se organizan con un propósito muy claro. No solo traficar droga, sino también cometer homicidios y corromper a las autoridades para que su negocio siga funcionando. Esto, para la ley, es el ejemplo perfecto de una estructura de delincuencia organizada. Bueno, y toda esta batalla legal, ¿cómo se pelea? Porque no es en un solo frente, ¿eh? Hay una división fundamental y es súper importante entenderla, la que existe entre la jurisdicción federal y la estatal. A esto se le conoce como fuero federal y fuero común. Para que sea más fácil, imaginemos que es una autopista legal con 2 carriles. Por el carril federal van los crímenes que afectan a todo el país, como el crimen organizado. Y por el carril estatal, o común, se persiguen los delitos que impactan más a nivel local, como un homicidio o un secuestro, aunque los haya cometido la misma gente. Este cuadro lo deja clarísimo. La misma organización es atacada por 2 lados.
Por la vía federal, se les va encima por el gran esquema, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Pero al mismo tiempo, por la vía estatal, como con el Código de Sinaloa, se les ataca por la violencia directa, el homicidio, las lesiones, la privación de la libertad. Son dos batallas legales simultáneas contra el mismo enemigo. Y aquí tenemos un ejemplo súper concreto del fuero común. El artículo 170 del Código de Sinaloa castiga lo que casi todos conocemos como secuestro, aunque el nombre técnico y legal sea privación ilegal de la libertad. Este es justo el tipo de delito que las fiscalías de los estados usan para atacar la violencia del día a día de los cárteles en su propio territorio. Ahora, vamos a ampliar la visión. El narcotráfico es como el motor, sí, pero la máquina criminal tiene muchísimos más engranes. Hablemos de toda esa red de crímenes que nacen y se alimentan de él. Pensemos en el narcotráfico como la raíz de un árbol. Para que ese árbol crezca y se haga fuerte, necesita de otros delitos. Por ejemplo, el dinero sucio de la droga tiene que lavarse para poder entrar a la economía legal. Las rutas y el poder se tienen que defender, y para eso necesitan armas ilegales. Y todo el negocio se protege corrompiendo funcionarios. No es un solo crimen, es todo un ecosistema delictivo. ¿Y la corrupción? La corrupción es uno de sus pilares. El cohecho, o sea, el soborno, es como el aceite que mantiene toda la maquinaria criminal andando sin problemas. Es el delito que permite que un cargamento pase un retén sin ser revisado, que una investigación se detenga de la nada o que un criminal reciba protección. Sin corrupción, estas redes simplemente no podrían operar con la impunidad con la que operan. Y aquí vemos cómo se extienden esos tentáculos. Para protegerse, compran silencio con sobornos. Para operar, necesitan sus propios ejércitos, lo que alimenta el tráfico de armas. Y para hacer que sus ganancias millonarias parezcan legales, recurren a lavados de dinero. Cada uno de estos, por sí solo, ya es un delito federal gravísimo. Ok, ya vimos los crímenes, las estructuras, las jurisdicciones, pero al final del día, ¿por qué es tan importante que la ley sea tan específica en cómo define todo esto? Esto nos lleva a nuestro último punto. La palabra clave aquí es tipificación. Sé que suena a clase de derecho, pero en realidad es súper simple. Piénsenlo como la receta exacta de un delito que esté escrita en la ley. Si la conducta de una persona encaja a la perfección con esa descripción, con cada ingrediente, entonces es un delito. Pero si falta uno solo, no lo es. La ley tiene que ser así de precisa, ni más ni menos. Y esa receta legal, esa tipificación, es la que manda en todo el proceso. Primero, define qué es exactamente el crimen. Segundo, nos dice si el caso le toca a las autoridades federales o a las estatales. Tercero, les sirve de guía a los fiscales para saber qué tienen que probar en un juicio. Y cuarto, claro, establece el rango del castigo. Sin una tipificación clara, todo el sistema de justicia simplemente se cae a pedazos. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Ya vimos el andamiaje legal, que es sofisticado, diseñado para combatir el crimen. Pero cuando estas redes criminales tienen el poder de corromper al mismísimo sistema que debería juzgarlas, ¿pueden las leyes, por sí solas, ganar esta batalla? ¿O la lucha es en realidad mucho más profunda que lo que está escrito en cualquier código penal? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos.